Eres un guardia romano de pie frente a una cámara de piedra sellada en Alejandría. Dentro de esa habitación está Cleopatra, reina de Egipto, faraona, descendiente de los Ptolomeos, la mujer más poderosa del mundo antiguo. Lleva 7 días encerrada allí. A veces la oyes, no llorando, no gritando, solo movimiento, pasos suaves sobre la piedra, el leve roce de telas, ocasionalmente su voz hablando como si hubiera alguien más, aunque sabes con certeza que está sola. Antes de continuar, hay algo que debes entender sobre la muerte de Cleopatra. Todo lo que crees saber es incorrecto. La historia romántica del áspide escondido en una cesta de higos probablemente es ficción. La imagen de Cleopatra muriendo en paz en su lecho real, rodeada de fieles doncellas casi con seguridad es ficción. Lo que realmente ocurrió dentro de esas cámaras selladas entre el 1 de agosto y el 12 de agosto del año 30 a.C. fue algo mucho más deliberado, mucho más calculado y mucho más revelador sobre cómo Roma destruía a sus enemigos. Esta no es una historia de suicidio, es la historia de una operación psicológica sistemática, diseñada para quebrar a la última faraona de Egipto antes de permitirle morir. La verdadera pregunta no es cómo murió Cleopatra, sino por qué Octavio necesitaba que muriera de una manera muy específica, y por qué necesitó 10 días para lograrlo. Si comprender cómo funciona el poder en su forma más controlada y calculada te interesa, considera suscribirte. Este canal existe para exponer los mecanismos de dominación que moldearon las civilizaciones antiguas de maneras que la historia romántica prefiere ignorar. Déjame mostrarte lo que realmente ocurrió durante los últimos 10 días de vida de Cleopatra. La destrucción comenzó el 1 de agosto del año 30 a.C. Dentro de la tumba que Cleopatra había construido para sí misma, Marco Antonio estaba muriendo. Se había arrojado sobre su propia espada después de que le hicieran creer falsamente que Cleopatra ya estaba muerta. Pero no lo estaba. Se había atrincherado dentro de su tumba con sus 2 doncellas más leales y todo el tesoro que pudo llevar consigo. La tumba se encontraba cerca del templo de Isis. Una estructura sólida de piedra de 2 pisos. Puertas de madera maciza, sin puntos de acceso fáciles, construida como una fortaleza, porque Cleopatra entendía que en la muerte necesitaría la misma protección que exigía en vida. Antonio se desangraba al pie de la tumba. Sus hombres suplicaban a Cleopatra que abriera las puertas. Ella se negó. No podía arriesgarse. Los soldados de Octavio estaban a minutos de distancia. Según Plutarco, Cleopatra y sus asistentes bajaron cuerdas desde el nivel superior y izaron a Antonio a través de una abertura alta, arrastrándolo mientras aún estaba vivo. Su sangre corría por las paredes de piedra mientras lo subían. Imagina esa escena, la reina de Egipto arrastrando a su amante moribundo hacia su tumba, porque abrir la puerta significaba la captura. Antonio murió en sus brazos en el nivel superior de esa cámara. Sus últimas palabras, registradas por Plutarco, fueron: «No me compadezcas en este último giro del destino. Fui el mayor de los romanos, derrotado solo por otro romano». Murió creyendo que su vida había tenido sentido. Cleopatra tuvo solo minutos para llorarlo antes de que llegaran las fuerzas de Octavio. Pero Octavio no asaltó la tumba. No derribó las puertas. No entró por la fuerza. En cambio, envió a un mensajero, Próculo. El mensaje era simple: César deseaba discutir los términos de rendición y el futuro de sus hijos. Cleopatra se negó a abrir las puertas. Habló con Próculo a través de una estrecha abertura en la piedra, diciendo que solo negociaría si Octavio garantizaba la seguridad de sus hijos. Mientras hablaba, los hombres de Próculo trepaban por los muros exteriores. Entraron por la misma abertura utilizada para subir a Antonio horas antes. La tomaron por sorpresa. Cleopatra alcanzó una daga escondida en su ropa e intentó suicidarse. Pero los soldados estaban preparados. La derribaron, la desarmaron, la inmovilizaron. Según Casiodio, Cleopatra gritó mientras la capturaban: «No me llevaréis viva a Roma».
No me exhibiréis. Matadme ahora. Pero los soldados tenían órdenes explícitas: mantenerla con vida. Usar la fuerza necesaria. No dejarla morir. La sacaron de la tumba, la llevaron al palacio y la encerraron en una cámara vigilada en el segundo piso. Ese momento, el 1 de agosto, fue cuando comenzó la verdadera destrucción. Octavio no solo quería a Cleopatra muerta. Necesitaba algo específico de su muerte. Y eso requería tiempo. Egipto, el reino más rico del mundo antiguo, ahora era suyo. Pero en Roma enfrentaba un problema: acababa de ganar una guerra civil. Romanos matando a romanos. Sangre derramada por ciudadanos contra ciudadanos. Necesitaba justificarlo. Necesitaba transformar una guerra civil en algo más fácil de aceptar: una guerra contra un enemigo extranjero. Una guerra contra una reina peligrosa del este que había corrompido a Marco Antonio y amenazado a Roma. Pero Cleopatra no era una bárbara. Era educada, multilingüe, políticamente hábil. Había vivido en Roma, hablado latín, conocido senadores, negociado con Cicerón. Los romanos sabían que no era una caricatura, y ese era el problema. Los enemigos complejos no sirven para la propaganda. Octavio necesitaba simplificarla para convertirla de una rival política en un símbolo: la seductora oriental, la hechicera egipcia, la corrupción extranjera que debía ser eliminada para que Roma sobreviviera. Y, sobre todo, necesitaba pasearla por las calles de Roma en su triunfo, viva, porque Cleopatra sabía exactamente lo que significaba ese desfile, y preferiría morir antes que permitirlo. Pero Octavio tenía 10 días para asegurarse de que eso no ocurriera. Octavio necesitaba que el pueblo romano viera a la reina peligrosa derrotada, humillada, quebrada. Los triunfos romanos seguían una fórmula: un rey o reina enemigo derrotado era llevado por las calles de Roma encadenado, exhibido ante la multitud, degradado públicamente, y al final del desfile, tradicionalmente ejecutado en la prisión del Tullianum. Así celebraba Roma la victoria, mediante la humillación ritualizada de los vencidos. Toda la carrera política futura de Octavio dependía de ese espectáculo, de exhibir a Cleopatra por Roma como prueba viviente de que había derrotado al Oriente. Pero Cleopatra entendía esa fórmula. Había visto triunfos antes. Había estado en Roma en el 44 a.C. durante el triunfo de Julio César en la Galia. Había visto cómo Vercingetorix, el rey galo, era arrastrado por las calles encadenado y luego estrangulado en el Tullianum. Sabía exactamente lo que Octavio planeaba para ella. 2 voluntades en oposición directa. 10 días para resolver el conflicto. Así abordó Octavio el problema. La cámara donde Cleopatra fue retenida fue elegida cuidadosamente: segundo piso del palacio. Una sola puerta, una pequeña ventana demasiado estrecha para que pasara una persona. Guardias apostados afuera día y noche. Todo objeto potencialmente peligroso fue retirado: sin cuchillos, sin dagas, sin cuerdas, sin objetos afilados de ningún tipo. Según Plutarco, incluso revisaban su ropa y su cabello cada día, buscando armas ocultas, venenos, cualquier cosa que pudiera usar para matarse. Cleopatra fue despojada de todo excepto de ropa básica y encerrada sola en una habitación de piedra vacía. Pero la estrategia de Octavio iba más allá del confinamiento. No solo necesitaba impedir que muriera. Necesitaba destruir su deseo de morir. Piensa en la psicología: Cleopatra quería la muerte porque la muerte significaba dignidad. Significaba control. Significaba que Octavio nunca podría exhibirla en Roma. Así que Octavio tenía que invertir ese instinto. Tenía que hacerla querer vivir. Y para eso usó lo único que ella no podía abandonar: sus hijos. Cleopatra tenía 4 hijos. Cesarión, su hijo con Julio César, tenía 17 años. Los 3 más jóvenes,
Los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, ambos de 10 años, y el menor, de solo 6, eran de Marco Antonio. Los hombres de Octavio los separaron de su madre inmediatamente, los trasladaron a distintas partes del palacio y los mantuvieron bajo vigilancia. El 2 de agosto, al día siguiente de la captura de Cleopatra, Octavio envió otro mensajero, esta vez no Próculo, sino Gas Cornelio Galo, poeta, soldado y diplomático. El mensaje era preciso, controlado, elegantemente cruel. César desea que sepas que tus hijos están siendo bien cuidados. Su futuro depende completamente de tu cooperación. Si algo te ocurriera, César no puede garantizar su seguridad. Cesarión, en particular, se encuentra en una posición muy delicada. Cleopatra entendió inmediatamente. Cesarión era el hijo biológico de Julio César. Eso lo convertía en una amenaza directa para Octavio, cuya autoridad dependía de ser el heredero adoptivo de César. Si Cleopatra moría, Cesarión sería desprotegido. Sería asesinado. Pero si Cleopatra vivía, si cooperaba, si se sometía, entonces quizás Cesarión sobreviviría. Quizás todos sus hijos lo harían. Era una trampa. Octavio le dio a Cleopatra una razón para vivir que chocaba directamente con su razón para morir. Su dignidad exigía la muerte. Sus hijos exigían supervivencia. Durante los siguientes 10 días, Cleopatra vivió dentro de esa elección imposible, el espacio entre la dignidad y la maternidad. El 3 de agosto la presión aumentó. Octavio envió arquitectos a su cámara. Llegaron con reglas de medir, cuerdas marcadas y tablillas de cera. Midieron su altura, su peso aproximado, las dimensiones de su cuerpo. Según Plutarco, basado en el testimonio de una de las doncellas supervivientes de Cleopatra, la reina preguntó qué estaban haciendo. Preparando el triunfo de César, respondió uno de los arquitectos. La exhibición debe construirse adecuadamente para acomodarla. Piensa en el impacto de ese momento. La estaban midiendo como un objeto, como un mueble, como una figura que sería incorporada a una estructura. No solo recopilaban datos, estaban enviando un mensaje. Esto está ocurriendo. Vas a ir a Roma. Estamos construyendo la jaula ahora. Y regresaron al día siguiente. El 4 de agosto. Luego el 5. Luego el 6. Cada día más medidas, más preguntas, qué ropa usaría, qué joyas reconocería el público romano, si estaría encadenada o simplemente restringida. Discutían delante de ella, debatían detalles, la presentación, el efecto visual. Hablaban de su humillación como si fuera un proyecto artístico. Esto no era planificación. Era condicionamiento. Cada día, los arquitectos regresaban. La muerte se volvía más atractiva. Pero cada día Octavio equilibraba esa atracción con otro mensaje, informe sobre sus hijos. Cesarión preguntó por ti hoy. Está preocupado. Necesita a su madre. La acercaba a la muerte con el horror del triunfo, y la devolvía a la vida con el miedo por sus hijos. Y la mantenía atrapada entre ambas fuerzas. Cleopatra estaba sola en aquella cámara. Sus dos doncellas, Iras y Charmian, que la habían acompañado en la tumba, estaban en habitaciones separadas. A veces podía oír sus voces a través de la piedra, pero no se le permitía hablar con ellas. Nadie con quien hablar, nadie con quien planear, nadie con quien compartir el peso de la elección imposible a la que estaba siendo forzada. Según Casiodio, Cleopatra pidió repetidamente ver a sus hijos y se le negó cada vez. No hasta que César esté seguro de tu cooperación. Pero podía oírlos. Los muros del palacio eran de piedra y el sonido viajaba fácilmente. A veces escuchaba a los niños más pequeños jugando, risas que se filtraban por la estrecha ventana demasiado pequeña para que alguien pudiera pasar. Piensa en esa tortura,
oír a tus hijos cerca, saber que están lo bastante cerca para ser escuchados, pero no para ser tocados. Sin saber si los sonidos eran reales o parte de la manipulación. La psicología moderna lo llamaría indefensión aprendida. Quitarle a alguien la agencia. Eliminar sus decisiones. Hacerla depender de su captor incluso para la información más básica sobre las personas que ama. Octavio ejecutaba ese proceso con precisión. Para el 7 de agosto, según Plutarco, Cleopatra dejó de comer. Cuando los guardias le llevaban comida, la rechazaba. Se sentaba en la cámara, en silencio, mirando las paredes de piedra. Los guardias informaron de esto inmediatamente. La respuesta de Octavio no fue obligarla a comer. Fue traer a Cesarión. Por primera vez en 6 días, Cleopatra vio a su hijo mayor. El encuentro fue breve. Los guardias estaban presentes todo el tiempo. Pero Plutarco recoge las palabras de Cesarión a su madre. Por favor, come. Por favor, cuídate. Te necesito. Todos te necesitamos. Luego los guardias se lo llevaron. Esa noche, Cleopatra comió. Y eso lo dice todo. La amenaza contra sus hijos ya no era abstracta. Tenía un rostro, una voz, una súplica. ¿Cómo elegir la muerte cuando tu hijo te pide vivir? El 8 de agosto, Octavio acudió en persona. Era la primera vez que hablaba directamente con Cleopatra desde su captura. Fue solo, excepto por los guardias fuera de la puerta. No tenemos un registro completo de lo que se dijo, pero sobreviven fragmentos, de Plutarco, que entrevistó a supervivientes, de Casiodio, que tuvo acceso a registros romanos, de Estrabón, que estaba en Alejandría poco después de estos hechos. La oferta era simple. Participar voluntariamente en el triunfo. Caminar por Roma por su propio pie, no encadenada. Mantener cierta dignidad en la derrota. A cambio, sus hijos vivirían. Todos, incluido Cesarión. Serían criados en Roma como protegidos del Estado, educados, protegidos, con futuro. Pero si se negaba, Cesarión moriría el mismo día que ella muriera. Los hijos menores podrían sobrevivir o no. No se hicieron promesas. Cleopatra pidió tiempo para pensar. Octavio le dio 3 días. Después de eso, navegaremos hacia Roma con o sin tu cooperación. Elige. Este es el ingenio de la trampa. Octavio no ofrecía una salida. Ofrecía una justificación, la posibilidad de decirse a sí misma que soportar la humillación servía a un propósito superior. Que la rendición no era debilidad, sino sacrificio por sus hijos. Era una mentira. Octavio nunca iba a perdonar a Cesarión. El chico era demasiado peligroso. Pero Cleopatra aún no lo sabía. Durante 3 días vivió suspendida entre la esperanza y la desesperación. Entonces, el 11 de agosto del 30 a.C., algo cambió. No sabemos exactamente qué ocurrió. Las fuentes son ambiguas, fragmentadas. Quizás ella simplemente comprendió a Octavio lo suficientemente bien como para ver a través de la representación. De cualquier manera, para el 11 de agosto Cleopatra sabía que Cesarión iba a morir. Las negociaciones eran teatro. Las promesas eran vacías. Cooperar no cambiaría nada. Octavio tenía la intención de matar a su hijo independientemente de lo que ella eligiera. Según Plutarco, Cleopatra pidió entonces permiso para visitar la tumba de Antonio. Dijo que deseaba hacer ofrendas en honor a su memoria antes del viaje a Roma. Era una petición razonable, y Octavio se la concedió. Fue llevada a la tumba bajo fuerte vigilancia y se le permitió entrar durante 1 hora. Los soldados lo observaron mientras hacía ofrendas, mientras rezaba, mientras derramaba libaciones sobre el lugar donde Antonio había muerto. No vieron la pequeña vasija de arcilla escondida en la pared de la tumba. No notaron cómo la ocultaba en su ropa. Cuando regresó a su cámara,
Cleopatra pidió una comida. Solicitó específicamente higos frescos del mercado. Los guardias inspeccionaron la cesta cuidadosamente. Buscaron armas ocultas, veneno, cualquier cosa peligrosa. Solo vieron fruta. La dejaron pasar. Aquí es donde entra la historia de la serpiente. La versión popular afirma que Cleopatra ocultó un áspid, una cobra egipcia, dentro de la cesta de higos. Es una imagen dramática y simbólica. La cobra estaba asociada con la realeza egipcia. Pero varios historiadores antiguos, incluido Estrabón, dudaron de esa versión. La cronología no encaja del todo. Los síntomas descritos no coinciden claramente con el veneno de cobra, y las serpientes son métodos de suicidio poco fiables. Lo que tiene más sentido, según la evidencia, es que Cleopatra obtuvo veneno antes, que lo ocultó en la tumba de Antonio durante los días en que estuvo atrincherada allí, y que lo recuperó durante su última visita. Lo que ocurrió después terminó los 10 días y determinó si Cleopatra murió quebrada o en control. El método exacto importa menos que lo que siguió. 12 de agosto del 30 a.C. Por la mañana temprano, los guardias no oyeron nada inusual. Ningún grito, ningún forcejeo, solo silencio. Hacia la tercera hora abrieron la puerta para llevarle el desayuno. Cleopatra estaba muerta. Yacía sobre un lecho dorado, vestida con regalía real. Sus 2 doncellas estaban con ella. Iras ya estaba muerta al pie del lecho. Charmian aún vivía, usando sus últimas fuerzas para acomodar la diadema en la cabeza de Cleopatra. Según Plutarco, un guardia le preguntó si aquello había sido bien hecho. Charmian respondió: extremadamente bien, digno de una descendiente de tantos reyes. Luego murió. Cleopatra tenía 39 años. Esto no fue un suicidio nacido de la desesperación. Fue un acto final de control. Durante 10 días Octavio intentó quebrarla. Intentó hacerla elegir la vida para poder exhibirla en Roma. Intentó usar el amor por sus hijos como arma contra su dignidad. Su muerte fue su negativa. Su último mensaje: puedes tomar mi reino, puedes destruir mi linaje, pero no puedes tomar mi elección. No puedes exhibirme. No puedes tener esa victoria. Murió a su manera, vestida como reina, rodeada de los símbolos de poder que Octavio había intentado arrebatarle. Pero aquí está la crueldad final: Octavio ganó de todos modos. No pudo exhibir a la Cleopatra real, así que creó una sustituta, una estatua, un efigie. Durante su triunfo en Roma, una gran imagen de Cleopatra con una serpiente en el brazo fue llevada por las calles. El pueblo romano vio a Cleopatra en el triunfo de Octavio, la vio derrotada, reducida a la imagen que él quería que recordaran. La propaganda funcionó. La versión de Cleopatra como la seductora exótica del este que murió por la picadura de una serpiente se convirtió en la historia que sobrevivió durante 2000 años. Y Cesarión, el niño que Cleopatra creía poder salvar, fue asesinado 3 semanas después. Octavio envió asesinos para interceptarlo mientras huía hacia la India. El único hijo biológico de Julio César, de 17 años, fue ejecutado en el desierto egipcio. Los hijos menores sobrevivieron. Fueron exhibidos en el triunfo de Octavio en lugar de su madre. Criados en Roma como protegidos de la hermana de Octavio, vigilados, con futuros limitados, nunca permitidos volver a Egipto, Cleopatra murió creyendo que su sacrificio podría protegerlos. Creyendo que elegir la forma de su muerte antes que la humillación era un acto de dignidad. En realidad, Octavio obtuvo todo lo que quería: la victoria propagandística, la eliminación de sus rivales, la conquista de Egipto, el control de la historia. La muerte de Cleopatra no cambió el resultado. Solo cambió la forma en que murió. Y eso es lo que revelan esos 10 días sobre el poder en su forma más sistemática. Octavio no solo quería derrotarla. Quería destruirla psicológicamente primero.
Convertir su amor por sus hijos en un arma contra su voluntad de morir con dignidad. Construir una elección imposible, dignidad o hijos, y forzarla a vivir dentro de ella. Medirla para la humillación. Mostrarle exactamente lo que le esperaba en Roma. Ofrecerle una esperanza falsa de que cooperar podría salvar lo que más le importaba. Era una máquina. Cada elemento calculado. Cada punto de presión identificado. Cada momento diseñado para eliminar su agencia hasta que la rendición pareciera racional. Y cuando no funcionó, cuando Cleopatra eligió la muerte de todos modos, Octavio simplemente exhibió una imagen en su lugar. Eso es el poder real, no solo la capacidad de matar, sino la capacidad de controlar la narrativa incluso cuando el enemigo te lo impide. Si esto ha revelado algo inquietante sobre cómo funcionaba el poder antiguo, como no bastaba convencer a los enemigos, sino que había que quebrarlos primero, deja un comentario con tus ideas sobre si la decisión final de Cleopatra fue una victoria, una derrota o ambas. Hoy, si te sitúas en Alejandría, la tumba donde murió Cleopatra ha desaparecido. El palacio donde pasó sus últimos 10 días yace bajo el agua, perdido por terremotos y el tiempo. Solo quedan las historias y la pregunta, ¿eligió la muerte antes que la humillación? Sin embargo, su imagen fue exhibida de todos modos. Murió para proteger a sus hijos. Sin embargo, Cesarión fue asesinado. Controló la forma de su muerte, pero no la historia que vino después. Esos 10 días entre el 1 y el 12 de agosto revelan algo esencial sobre el poder y la agencia. A veces la única elección que queda es cómo pierdes. A veces la dignidad lo cuesta todo y no gana nada excepto saber que la elección fue tuya. Cleopatra murió como reina, sola en una cámara de piedra sellada, acompañada solo por 2 doncellas leales. No logró salvar su reino, ni a sus hijos. Solo logró negar a Octavio la satisfacción de exhibirla viva en Roma. Si eso fue suficiente o no, si importó o no, es la pregunta que sigue resonando 2000 años después. Recuerda esos 10 días. Recuerda lo que construyó Octavio, una máquina psicológica diseñada para quebrar a la última faraona de Egipto antes de su muerte. Recuerda lo cerca que estuvo de funcionar. Y recuerda por qué Cleopatra eligió la muerte de todos modos. No porque salvara algo, sino porque era la única elección que Octavio no podía arrebatarle. Eso fueron sus últimos días, no romance, no leyenda, sino la destrucción sistemática de la agencia y la negativa de una mujer a permitir que fuera completa.